El ejército expedicionario, bajo el mando del teniente general Pablo Morillo, zarpó de Cádiz el 17 de febrero de 1815. Arribó a las costas de Venezuela el 5 de abril. Eran poco más de 10.000 hombres y 60 embarcaciones. La misión: reconquistar Venezuela y la Nueva Granada. Morillo reclutó además 650 soldados para conformar su cuerpo de élite, que él llamó Batallón de Cazadores del General. La flota estaba constituida en su mayoría por veteranos de la guerra contra Napoleón, finalizada poco antes, que culminó con la coronación del rey Fernando VII, conocido como el Deseado. Si hubiesen sabido lo retrógrado y sanguinario que sería su reinado, no solamente en la conquista de América, sino con su propia gente, seguramente no lo habrían deseado tanto. Fernando VII rechazó la constitución que se había implementado durante el dominio francés. Declaró la monarquía absoluta y restableció todas las instituciones que se habían abolido. Nació en Fuenteseca, Zamora, en 1775 y murió en Francia en 1837. Procedía de una familia humilde de campesinos. Muy joven, se enroló en la infantería de la Marina Española y tomó parte en la batalla de Trafalgar y en la guerra contra Napoleón. Fue nombrado teniente general en 1811. El rey Fernando VII lo escogió para comandar el ejército que debía pacificar a los independentistas americanos. Por eso se conoce como el pacificador. Reconquistó la Capitanía General de Venezuela y el Virreinato de la Nueva Granada. Asedió y tomó la legendaria Cartagena de Indias en el sitio de 1815, que duró 105 días. Obtuvo los títulos de Conde de Cartagena y Marqués de la Puerta. Morillo obedeció fielmente las instrucciones trazadas por el ministro universal de Indias, Miguel Lardizábal y Uribe. Fue él quien planeó detalladamente cómo debía llevarse a cabo la reconquista, sobre todo cómo sitiar a Cartagena de Indias, única forma de vencerla. El 12 de julio de 1815, el ejército expedicionario pacificador partió rumbo a Santa Marta, a donde llegaría el 23 de julio. Allí fue recibido con júbilo por una ciudad realista, rival de Cartagena. El capitán general de la Nueva Granada, Francisco Montalvo, ofreció una misa en acción de gracias. La vanguardia del ejército, dirigida por el coronel Francisco Tomás Morales, partió de Santa Marta el 5 de agosto. El terror de los malvados americanos, como era conocido Morales, comandaba 2.200 hombres. Morillo, con sus 6.000 hombres, saldría de Santa Marta 10 días más tarde. Hizo primero escala en Sabanilla, hoy Puerto Colombia, y el 18 de agosto desembarcó en Galera Zamba. Pasaron después por Bayunca y Santa Rosa hasta alcanzar la Ciénega de Tesca. El 20 de agosto, el teniente general Pablo Morillo se instaló en los alrededores de Cartagena. Desde el primer día ordenó atacar por tierra y por mar. Pero el sitio de 1815, que duraría 105 días,
no comenzó sino el 22 de agosto. Los españoles distribuyeron sus tropas estratégicamente en lugares cercanos como Punta Canoa, Guayepo, Ternera, Mamonal y Turbana. Morillo puso su cuartel general y las imprentas en Torrecillas, hacienda ubicada a 2 kilómetros de Turbaco. Por otra parte, la flota naval estaba encargada de impedir la entrada de víveres y patrullaba desde Barú hasta Punta Canoa. En su primera manifestación a los cartageneros, el pacificador les ofrecía protección si se entregaban, pero también afirmaba que si os atrevéis a volver vuestras armas contra las de su majestad, vuestro país será en breve un vasto desierto. Desde su cuartel general, cerca de Turbaco, Morillo tenía una vista general de la ciudad que le permitía vigilar el desarrollo de los acontecimientos. Aquí permaneció hasta que los cartageneros emigraron y entregaron la plaza aquel 5 de diciembre de 1815. El ejército pacificador poseía una poderosa flota naval que comprendía 29 embarcaciones entre fragatas, corbetas, goletas, cañoneras y otras. Infelizmente, los cartageneros estaban muy mal preparados para aguantar un asedio prolongado. El jefe militar de la plaza, Manuel del Castillo y Rada, dispuso de todas las medidas para la defensa. 3 fortificaciones principales protegían la bahía de Cartagena. El fuerte de San Fernando y la batería de San José en Boca Chica. Mientras que la fortaleza de Santa Cruz de Castillo Grande defendía la bahía interior. Los cartageneros pusieron algunas embarcaciones en la ciénaga de Tescas, a la entrada de Boca Grande, en el canal del Dique y a lo largo de la bahía interior de Cartagena. Para penetrar en la bahía, los navíos debían atravesar el estrecho de Boca Chica, y eso los realistas solo pudieron hacerlo al final del sitio. En la ciudad se reforzaron los baluartes de Santo Domingo, la Media Luna y la Tenaza. La plaza contaba con 3.600 soldados, a quienes se le sumaron 700 hombres procedentes de Corozal. Había 360 piezas de artillería. La población de Cartagena durante el sitio era de aproximadamente 19.000 habitantes. El 23 de agosto de 1815, las tropas del coronel español Francisco Tomás Morales atacaron en Pasacaballos, en la desembocadura del canal del Dique, a una flotilla de naves independentistas repleta de provisiones. Estas embarcaciones, comandadas por el alférez de fragata José Prudencio Padilla, fueron abordadas por los españoles. Los tripulantes, aterrorizados, se lanzaron al agua con sus fusiles y casi todos murieron. A finales de septiembre se desarrolló la batalla de Barú, en la que salieron victoriosos los españoles. Esta derrota de los criollos impidió que el capitán venezolano Francisco Sanarrucia atravesara el canal del Dique con provisiones. La flotilla que comandaba fue emboscada y Sanarrucia, quien sabía que el pacificador lo iba a fusilar, se pegó un tiro
No obstante, le cortaron la cabeza para llevársela a Morillo, quien la mandó a enterrar en una caballeriza. Ni el horrendo sitio de Morillo, ni el hambre que produjo el cerco consiguieron unir piñeristas y toledistas. Esa enemistad venía desde antes de la independencia, empeoró durante el asedio y trajo desastrosas consecuencias. Mientras las tropas de Morillo vencían en Barú, los cartageneros se la pasaban culpándose unos a otros de los desastres militares. Las naves ligeras no podían entrar a la plaza, no llegaban víveres y provisiones, y la falta de alimentos empeoraba las cosas. Al fin, el 17 de octubre, el general venezolano José Francisco Bermúdez, con el apoyo de los piñeristas y del corsario Luis Aurí, destituyó de su cargo al comandante de la plaza, el cartagenero Manuel del Castillo y Rada. El alto oficial, quien le había negado las armas a Bolívar unos meses antes, fue reducido a su mínima expresión, humillado y apresado. El sitio de Morillo comenzó a dar resultados. Los sitiados comenzaron a padecer carestía, las provisiones se hacían cada vez más exiguas. Algunas personas comenzaban a abandonar la ciudad. Una carta interceptada, dirigida al gobierno de las Provincias Unidas, relataba la grave situación en que se encontraban los cartageneros, con tan pocos víveres y ganado que solamente podrían sobrevivir durante 40 días. Desde el 21 de septiembre, el pacificador ordenó que no se aceptara ningún fugitivo, no importaba si traía armas o estaba herido, apenas se recibirían desertores de a caballo. La hambruna se iba acrecentando en la plaza sitiada. El pueblo apenas podía alimentarse con carne de burro, de caballos, de perros y gatos, cuero asado, hojas de parra, hierbas y raíces. El 11 de noviembre de 1815, el coronel español Francisco Tomás Morales atacó Tierrabomba. Hubo un intenso combate en Caño del Oro, dando como resultado la derrota de los insurgentes y el incendio del poblado. La situación de Cartagena empeoró después de la pérdida de Tierrabomba. El cerco se hizo más riguroso y la posibilidad de recibir provisiones más difícil. La hambruna y la mortalidad aumentaban. Todos los días se enterraban hasta 30 personas. La vida en el recinto amurallado se hacía imposible. El 11 de noviembre de 1815, el mismo día que los españoles incursionaron en Tierrabomba, atacaron la popa. La noche era tan oscura que los sitiadores pudieron subir el cerro sin que los vigías se dieran cuenta. El combate, que se llevó cuerpo a cuerpo, duró menos de una hora con la victoria de los criollos. Los realistas, derrotados, descendieron la colina a toda prisa. El 27 de noviembre de 1815, las autoridades de Cartagena propiciaron la salida de 2.000 personas por la puerta de Santa Catalina. La mayoría mujeres, ancianos y niños. Eran considerados las bocas inútiles. Casi todos murieron poco después de dejar la ciudad. El 30 de noviembre, Cartagena fue bombardeada por 3 navíos que se localizaron aquí, frente al baluarte de Santo Domingo. Los disparos comenzaron a las 3:30 de la madrugada y terminaron a las 10:30 de la mañana. Los destrozos fueron numerosos. La carestía fue tal que el 1 de diciembre no había nada de comer. Los cartageneros se dieron cuenta que la derrota era inminente.
La hambruna había acabado con la resistencia. La mitad de la población era un hospital y la otra mitad un cementerio macabro. El 4 de diciembre, el pacificador lanzó lo que sería la última proclama antes de tomar la plaza, donde afirmaba que ni los bárbaros sacrificaban inútilmente a su pueblo. La medianoche del 5 de diciembre de 1815, unas 3.000 personas salieron por la puerta principal de la ciudad hacia la playa del Arsenal para abordar los 13 barcos que estaban en la bahía. Casi todos capitaneados por corsarios a sueldo comandados por Luis Aurí. Zarparon a las 2 p.m. cuando hubo viento. En la bahía fueron bombardeados desde otros barcos enemigos y desde posiciones en tierra. Cuando alcanzaron el mar abierto, una tormenta dispersó las naves que tomaron diferentes rumbos. 3 goletas naufragaron, muriendo casi todos sus ocupantes. Muchos de los inmigrantes fueron capturados, otros escaparon a un difícil destierro y los que tuvieron mejor suerte llegaron a Haití. Allí se unieron a la expedición de reconquista de Venezuela que preparaba Simón Bolívar. El 6 de diciembre de 1815, el regimiento de León hizo su entrada triunfal a la ciudad amurallada, vencida por el hambre bajo los acordes de la banda militar. Penetraron primero por la puerta de la Media Luna, que estaba abierta, y atravesaron Getsemaní entre los escombros. Uno de los testigos, el prisionero inglés Michael Scott, relata que, bajo el arco de la entrada principal, con el puente levadizo tendido, vimos a una pobre mujer de aspecto distinguido, casi en los huesos y débil como una criatura, recogiendo basuras asquerosas cuya posesión disputaba con un gallinazo. Un poco más adelante, los cadáveres de un mísero viejo y de 2 niños se descomponían bajo el sol. El capitán Francisco Montalvo describe que nada se dejaba notar en estos infelices habitantes, sino llanto y desolación, considerando por otro lado que la causa de la mayor parte de tantas desgracias era la frialdad de este pueblo indolente que se había dejado sujetar a una facción de extranjeros y caraqueños. Un pueblo de más de 16.000 almas no tuvo valor para hacer desaparecer a 400 bandidos caraqueños, franceses, ingleses e italianos ocasionadores de estos males. Por otra parte, el capitán español Rafael Sevilla refirió en sus memorias que los cartageneros no eran hombres, sino esqueletos, vivos retratos de la muerte que se agarraban a las paredes para poder andar sin caerse. El comandante de la Marina, Pascual de Enrile, escribió al rey que no le era posible expresar el estado horroroso de la ciudad con las calles llenas de cadáveres que arrojaban una fetidez insoportable. El sitio de Morillo fue una tragedia que marcó a Cartagena de Indias para siempre. Devastó su población civil, desmanteló su milicia, eliminó su clase dirigente. El ejército pacificador sufrió poco más de 3.000 bajas, 1/3 de sus hombres. Una vez amos de la población, los españoles se dedicaron a abrir zanjas para enterrar a los numerosos cadáveres, muchos de ellos putrefactos. Salían amontonados en carretas de las casas. Los fosos fueron insuficientes. Los cadáveres eran arrojados al mar con piedras amarradas a sus cuerpos. Los mártires de 1815 no fueron apenas los del Camellón. Muchos fueron fusilados, ahorcados, desmembrados. Las primeras penas de muerte se llevaron a cabo en la hacienda Torrecilla, cuartel general del pacificador, en Turbaco. Cuando tomaron la ciudad, las cárceles, los conventos y los cuarteles fueron insuficientes para albergar tantos prisioneros. Por lo tanto,
Las ejecuciones comenzaron inmediatamente. En el convento de la Merced se llevaron a cabo fusilamientos diarios, desde diciembre de 1815 hasta febrero de 1816. Un gran número de oficiales fueron fusilados sin previo juicio. El 16 de febrero de 1816, Morillo dejó la plaza y partió rumbo a Santa Fe. En Cartagena fueron nombrados Francisco Montalvo como capitán general y el brigadier Gabriel de Torres y Velasco como gobernador. Morillo mandó a fusilar a la turbaquera Eugenia Rázola por colaborar con los rebeldes. Meses después fueron ejecutadas las cartageneras Ángela Llanos y María Barona. Muchas otras mujeres fueron apresadas y perseguidas, casi todas por servir de enlace con los patriotas. Los 9 líderes más sobresalientes fueron sometidos a un consejo de guerra conformado por altos oficiales del ejército pacificador. El juicio se efectuó el 20 de febrero. Los acusados eran Manuel del Castillo Irrada, José María García de Toledo, Martín José Amador, Pantaleón Germán Ribón, Santiago Stuart, Antonio José de Ayos, Miguel Díaz Granados, Manuel de Anguiano y José María Portocarrero. Fueron sentenciados a la horca y al embargo de sus bienes por haber cometido el delito de alta traición. Posteriormente, el capitán Montalvo la conmutó por el fusilamiento. La sentencia se cumpliría 4 días después. Los condenados no probaban bocado ni dormían desde que habían sido sentenciados a muerte. El 24 de febrero de 1816 los condujeron de su sitio de reclusión al patíbulo. Debieron recorrer pocos metros desde el Palacio de Gobierno hasta la Plaza del Matadero. A las 11 de la mañana tenían su cita con el pelotón de fusilamiento. Debieron recorrer un paseo triste y dramático. El capitán Francisco de Montalvo ordenó la lectura de la pena desde un balcón. Cuando comenzaron el recorrido, uno de los condenados estuvo a punto de desmayarse, por lo que un tendero le ofreció un vaso de vino. La sentencia se cumplió con toda la ostentación y la pompa militar de la época. Los mártires de Cartagena vestían camisa blanca y portaban un crucifijo en cada mano. Iban escoltados por infantes del ejército pacificador, sacerdotes y un grupo de coristas que cantaban los salmos de los agonizantes. Cerraban el desfile oficiales de a caballo y algunos fusileros. El lugar escogido para los fusilamientos fue la Plaza del Matadero en esta zona. Un regimiento español de infantería formó una herradura que tenía como fondo el baluarte de San Pedro Apóstol que quedaba aquí y que fue demolido en los años 20. Se pusieron unos banquillos pintados de negro con un poste que servía de apoyo a las víctimas. Al pie de las murallas había un foso ancho llamado Caño de San Anastasio, que conectaba la Bahía de las Ánimas con el Cabrero. Morillo derribó unos predios que había en el sector, así que el lugar quedó convertido en una explanada extensa, apropiada para la ceremonia del fusilamiento. Este fue el mayor y más terrible espectáculo del régimen del terror en América. Los mártires subieron al patíbulo atados de espalda al pelotón de fusilamiento, como hacían con los traidores al rey. Los cadáveres fueron apilados en 2 carretas que tomaron rumbo hacia Manga, a las afueras del recinto amurallado. Al parecer, fueron enterrados en una fosa común. Este fue el trágico desenlace del sitio de Morillo a Cartagena. La otrora reina de los mares había quedado desolada y nada quedaba de su gloria.
La causa de la independencia parecía perdida. Sin embargo, el sacrificio de los cartageneros sembró la fértil semilla de la futura libertad.